Saludos a todos, espero que estén muy bien. Gracias por estar conectados a su canal y su serie Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy daremos inicio a un ciclo de capítulos con motivo de cumplirse en este año 2022 el centenario del natalicio del expresidente Carlos Andrés Pérez. Para comenzar este ciclo, tenemos como invitado especial al exalcalde del municipio Libertador, exgobernador del Distrito Federal y exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien fue uno de los dirigentes políticos más cercanos al presidente Pérez. Con él vamos a abordar el tema de CAP, el estadista visionario, y hemos dividido en 3 segmentos esta entrega, dada la extensión que tuvo la grabación de la misma. Por eso, hoy comenzaremos con los inicios de Carlos Andrés Pérez como estadista. El próximo capítulo será un balance de su primer gobierno y el tercer y último capítulo será un balance de su segundo gobierno. Espero que lo disfruten y vamos entonces con el primer capítulo de este ciclo sobre el centenario de Carlos Andrés Pérez. Gracias, que lo disfruten. Para ello vamos a dar inicio a este ciclo con un viejo y gran amigo, alguien con quien hemos trabajado juntos muchas veces, siempre en función de la causa superior de la democracia y la libertad en Venezuela, y quien además fue, sin duda alguna, uno de los dirigentes políticos más cercanos a el presidente Carlos Andrés Pérez. Se trata de Antonio Ledesma, ex gobernador del entonces Distrito Federal, ex alcalde del municipio Libertador y exalcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, con quien justamente con motivo de ese último cargo que ocupó, tuve la oportunidad de acompañarlo en su gestión como alcalde metropolitano, como uno de sus comisionados especiales para la defensa de la institucionalidad de esa instancia. Bienvenido, Antonio. Un placer tenerte aquí con nosotros. El placer es mío, Cipriano. Muchas gracias por esta magnífica oportunidad. Permíteme que te reitere mis palabras de reconocimiento a ti, a tu equipo técnico, por la magnífica tarea comunicacional que están llevando adelante a través de este canal, muy didáctico. Ojalá sea una pantalla siempre abierta, sobre todo para los jóvenes que conozcan de la historia, que conozcan de hitos, de acontecimientos, que tienen que ver con lo que está pasando en el país y sin duda alguna serán una fuente clave para abrevar algunas informaciones de cara a lo que se quiere hacer para el futuro. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, veo que tienes ahí un tremendo backing. Tienes a Simón Bolívar, a Winston Churchill, a Rómulo Betancourt y al presidente Pérez, que es nuestro personaje de hoy. Antonio, te pedí cuando nos contactamos para iniciar este ciclo que te concentraras en el Carlos Andrés estadista, porque con Héctor Alonso López y otras personas vamos a hablar de otras perspectivas que se puede enfocar el presidente Pérez, ¿no? Pero obviamente después tú también me planteaste una serie de subpuntos interesantísimos e importantísimos y bueno, te pido que lo desarrolles como tú tengas a bien y como siempre digo, no se olviden ustedes, mis invitados, que yo no soy periodista, no soy entrevistador, soy un dirigente político y abogado que le gusta la historia y tiene este canal y por lo tanto vamos a tratar de hacerlo medio conversadito, pero por supuesto tú vas a hablar mucho más que yo. Entonces, empieza como tú tengas a bien con respecto al presidente Pérez, que nació justamente en 1922 y cuyo centenario estamos conmemorando en este año. Adelante, Antonio. Yo comenzaría hablando de Carlos Andrés, que le hacía honor a las frases que él dejó como un legado para la posteridad, que eran parte de las conversaciones informales que tenía con la gente, de esas expresiones que lo iban definiendo y que le iban asignando una característica muy peculiar. Por ejemplo, aquella de llueve y escampa. Llueve y escampa porque el hombre que sabía sobreponerse a las dificultades. Ese es el contenido de esa frase, de ese dicho, del hombre que sabía que lo podían estar zarandeando, que lo podían estar atropellando, que era víctima de zancadilla, que tuvo que saborear no solo las mieles de las victorias, sino también
las amarguras de la derrota. Le hizo honor a eso de Joey Escampa, porque hay que ver al Carlos Andrés Pérez, que ha sido víctima de tantas intrigas. Carlos Andrés Pérez era blanco de envidia, porque recuerda que en el año 1945, cuando apenas tenía 22 años, ya estaba fungiendo de secretario privado de Rómulo Betancourt y a su vez cumplía las funciones de secretario del Consejo de Ministros, designado por el propio Rómulo, porque el maestro Prieto Figueroa, que era el encargado de hacer las actas del Consejo de Ministros, no era muy avenido a cumplir esas tareas. Rómulo le metió un escritorio a Carlos Andrés dentro de su despacho. Y dentro del despacho, cuando iban los ministros a presentar, los miembros de la Junta de Gobierno a conversar con Betancourt, estaba allí el muchacho de rubio, que apenas tenía 22 años. Luego, que por cierto, Antonio, entiendo que en esa época pasaba semanas que ni siquiera salía de Miraflores. Y entiendo también que estuvo debatiéndose entre aceptar ese cargo o irse con Ruiz Pineda, que había sido designado presidente. Su primera llave política es Ruiz Pineda, cuando se vienen de Rubio. Y él, cuando se produce la Revolución de Octubre, él había planteado a Ruiz Pineda que quería regresarse al Táchira con él. Y el doctor Ruiz Pineda le dice, no, Carlos Andrés, ¿cómo te vas a venir para el Táchira? Tú tienes que seguir tus estudios. Y se quedó en Caracas, prosiguiendo con sus estudios. Y en eso es cuando lo manda a buscar Rómulo Betancourt y le pide que colabore con él. Y aquí es donde Carlos Andrés le hace honor a otra de sus frases: ¿para qué descansar si existe el descanso eterno? Teo Camargo, que era muy allegada a Carlos Andrés, cuenta cómo Carlos Andrés mandaba llenar de hielo una bañera que había en Relaciones Interiores, en el despacho de Carmelita, o a veces con agua caliente, porque la verdad es que honraba aquello de trabajar a tiempo completo. Y por eso también el cuento o el chiste de que trabajaba 25 horas al día. O sea que se pasaba de la cuenta de la jornada laboral. Pero volviendo al hombre víctima de las intrigas, el mismo Carlos Andrés contaba cómo en el año 51, 52, estando en Cuba, después de que habían fracasado algunos proyectos que habían planificado los dirigentes de Acción Democrática contra la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela, fueron a La Habana, le pidieron una reunión a Rómulo Betancourt en La Habana, Gonzalo Barrio, que venía de México, Balmores Rodríguez, que venía de Nueva York, Raúl León y Luis Augusto Dubú, que venían de Costa Rica. En La Habana ya estaban el maestro Prieto y Antonio Leiden, y en la reunión estos dirigentes comenzaban a recriminarle a Rómulo, pero no lo hacían directamente contra Rómulo, sino que atacaban a Carlos Andrés Pérez. Era el pagapleito, el que era blanco de las cosas que no se atrevían a decirle a Rómulo, la cogían, como se dice coloquialmente, con Carlos Andrés Pérez, y él soportó todas estas cosas, como soportó el tema del Sierra Nevada, que fue todo un montaje para hacer aparecer a un presidente haciendo un negociado con 20, con 30 personas. Cómo soportó el tema cuando lo acusaron que era agente de la CIA, que lo llevó a él amenazar al gobierno de Jimmy Carter, que estaba por asumir la Casa Blanca, con romper relaciones con el gobierno de Estados Unidos si no se aclaraba esa campaña que se había divulgado, y tuvo que hacerlo el gobierno de Estados Unidos, y no solo que con un comunicado, sino con una carta escrita de puño y letra del propio presidente Jimmy Carter, planteándole excusas al presidente o aclarando que Carlos Andrés Pérez nada tenía que ver con la CIA, y al mismo tiempo invitándolo para que fuera en una visita oficial a Washington. Y la última trastada, esa maniobra de la partida secreta, que hundieron los llamados notables, ya que no pudieron derrocarlos con los golpes de Estado, le aplicaron entonces esa maniobra de la partida secreta. De allí que es el hombre que le hizo honor a esa frase de lluvia escampa, porque dejó que pasaban las tormentas, se recuperaba de las adversidades, siempre de un mal tiempo vienen horizontes más despejados, y luego el hombre que no, que decía, ¿para qué descansar si existe el descanso eterno? Otra frase que define lo que fue Carlos Andrés Pérez es aquella que él decía cuando lo acusaban de hechos de corrupción, como el caso Sierra Nevada, que ni la tos ni el dinero se pueden ocultar. Y ciertamente
En el libro que estoy escribiendo sobre Carlos Andrés Pérez, allí hay un capítulo que digo que murió con mucha tos y murió sin dinero. Quienes hemos tenido relación con la familia del presidente Pérez saben, por ejemplo, que cómo hubo que hacer un esfuerzo para buscar costear los gastos de la funeraria, del traslado del féretro del presidente desde Miami, Atlanta, Caracas. A mí me correspondió ir con la venia de la familia junto con uno de sus nietos a Atlanta para acompañar en el avión que traía los restos del presidente hasta Caracas. Y murió en situación de dificultades, y lo que le dejó a su familia fue su nombre. Bien se sabe, los que quieran juzgar cómo vive la familia del presidente Pérez en Caracas, con muchas limitaciones. Una de sus hijas falleció prácticamente pobre de solemnidad hace más o menos unos 2 años. Lo otro es el Carlos Andrés, que supo soportar atentados. A Carlos Andrés intentaron, cuando iban a matar a Rómulo Betancourt en Cuba, después lo siguieron a él en Costa Rica. Se presentó al periódico La República, donde él trabajaba como jefe de información, un personaje haciéndose pasar como hijo de Delgado Charbot, y resulta que era un sicario que iba a matar a Carlos Andrés Pérez. O los atentados que logró frustrar su equipo de seguridad, entre ellos Erasto Fernández o Santos Gómez, en la ciudad de Caracas. Esa es la vida, en términos generales, llena de vicisitudes de este muchacho que nació el 27 de octubre del año 1922 en la ciudad de Rubio, en el estado de Táchira. Así es. Bueno, muy interesante, Antonio. Qué buen resumen de todo lo que podríamos decir eran las vicisitudes a las cuales se vio sometido Carlos Andrés Pérez, y eso que no hemos hablado en profundidad de cosas como, por ejemplo, el 4 de febrero, a pesar de que ese episodio lo traté en un capítulo que tú seguramente viste con Virgilio Ávila Vivas, ¿no? Bueno, amigos, como acaban de ver, pues tuvimos al alcalde Ledesma, como lo anunciamos al principio, hablando sobre los inicios de Carlos Andrés Pérez como estadista, su pasantía por Miraflores al lado de Rómulo Betancourt en la Junta Revolucionaria de Gobierno como asistente directo del presidente de la Junta, luego en su experiencia como ministro de Relaciones Interiores y las muchas cosas que tuvo bien hacer Carlos Andrés Pérez antes de ser por primera vez presidente de la República. Así que con esto finalizamos nuestro primer capítulo de este ciclo y los invitamos de una vez a ver el segundo capítulo, que tendrá que ver con el primer gobierno de Carlos Andrés. Los esperamos en la próxima. Gracias.